La gente del pueblo. The people of the town. La gente del pueblo. Bem-vindo à gente da vila. La gente del pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Gente del pueblo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué rico, qué emoción estar de nuevo aquí con ustedes hoy con un nuevo monólogo. Hemos tenido invitados de una alta expectativa. He estado súper feliz porque los invitados la han dado toda, yo los he planeado uno por uno, sus historias, he estado detrás de un guión súper chévere para que a todos ustedes les guste, así que van subiendo las categorías, pero yo hoy tenía que venir solita, porque si bien han pasado muchas cosas, nos tenemos que desatrasar claramente, Marce, porque, juepucha, yo siento como que el mundo se está acabando. ¿Ustedes no sienten lo mismo? Pues como que está pasando muchas cosas al tiempo, como que después de pandemia, boom, como que eso trajo un montón de vainas, que lo de Ucrania, Rusia, hace poco lo de Oriente, todavía siguen en eso, que Pakistán, que Palestina. Dios, está potente, que Estados Unidos, que migración, que no sé qué, que el ICE, que aquí en Colombia con Petro, que Petro con no sé quién, que ataques, bombardeos. Ay, Dios, está potente todo, el clima astral, porque miren esos aguaceros, Medellín ya no aguanta un edificio más, porque literal la tierra ya está diciendo ya, o sea, el suelo no aguanta porque estamos edificando tanto. Ay, de eso hablamos en el episodio con Sebas. Sebas nos contaba eso, que el Valle de Aburrá ya, o sea, está sobreestimulado. Entonces por eso las inundaciones y bueno, tantas vainas. Pero confiemos de que no sea el fin del mundo, de que esto sea solo como una reinvención, de que vengan cosas nuevas. Y como han pasado tantas vainas, yo hoy vengo acá a contarles de algo que parece pequeño, pero no lo es. Y yo quiero que se queden hasta el final de este monólogo, porque estoy muy segura de que en algún punto van a decir, esto me pasó a mí, yo he escuchado esto, estuve ahí, no hice nada. Este monólogo es para hombres y para mujeres, para papás, para hijos, para toda clase de público. Hace unos días, yo no sé si ustedes me siguen en mi cuenta personal, pero hace unos días subí un reel diciendo que a nosotras, a las mujeres, muchas veces nos duele más el silencio que el acto en sí. Y esto salió de una experiencia personal. Yo iba caminando con mi novio, cogidos de la mano, un día normal, cero drama. Un día donde uno baja la guardia porque está acompañada, Marce, segura y protegida. Si digo mucho Marce es porque tengo el Marce pegado. No es por nadie que se llame Marce, sino que eso es de un meme y se me pegó. Bueno, entonces íbamos los dos, todo con todo, súper tranquis, cogidos de la mano, cuando un hombre adulto me mira, pero no una mirada cualquiera, o sea, esa mirada que incomoda, que da rabia, que le hace ajustar a uno la ropa sin darse cuenta, que uno se incomoda. Y ustedes saben de qué tipo de mirada estoy hablando, ¿cierto? Al señor ni le importó que yo iba con mi novio, o sea, nada. Y yo, la verdad, me sentí como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hice mal? Y en ese segundo donde uno dice, ¿esto en serio acaba de pasar? Pero a mí me cuestionó más como que mi pareja en su momento no hiciera nada. Bueno, el señor sí está enfermo, raro, pues X. Y yo no es que esperaba una pelea, que mi novio hiciera un show, no quería violencia, pero uno sí espera algo mínimo, ¿no? Pues como que el otro se preocupe, que me pregunte si estoy bien, que diga qué fastidio ese man, o así no se haya dado cuenta, pues mi actitud, eso se lee cuando uno está incómodo, cuando una tiene rabia. Entonces, eso fue lo que me molestó, como qué fastidio, como que mi cara de incomodidad
no se hubiera compartido y el otro no hubiera entendido mi lenguaje no verbal. Pero bueno, ahí no hubo nada, hubo silencio y ahí entendí algo muy incómodo y muy doloroso y es que no fue solo la mirada la que me afectó, el acto en sí, sino que lo que vino después fue lo que fue como la matriz, como el boom de la historia, ¿cierto? Y acá desencadena muchas cosas, que es a lo que se va a tratar este monólogo. Cuando nadie nombra lo que pasa, sea hombre o mujer, es como si no hubiera pasado. Y entonces uno se lo queda sola, lo procesas sola, lo minimizas, porque yo en algún momento pensé, ay, yo tan chaucera, no pasó nada, pues ya, cuántas miradas así, o peores, o palabras, no se encuentra uno día a día, ¿sí o qué? Pero volvía y pensaba, o sea, todo eso pasó en un segundo, pero mi mente sobreestimulada. Y yo, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces salimos de una situación incómoda y nadie dice nada? Y esto no solo es con las parejas, esto pasa con los papás, con hermanos, con amigos. Cuando una dice, me sentí incómoda y la respuesta es, ay, pero tampoco fue para tanto, eso siempre pasa. Ignorarlo o peor aún, esperar que pase algo peor para actuar, porque mucha gente piensa eso. Hay una mirada, no pasó nada exagerada. ¿Qué tal que le hubiera pasado algo peor? ¿Se dan cuenta? Siempre hay una forma de bajarle el volumen a lo que sentimos. Y en este momento sí me voy a centrar más que todo en las mujeres, porque es un factor común. Casi siempre nos pasa eso a nosotras. Y sí, el preguntarnos y el cuestionarnos hace incomodar al otro. Y aquí es donde se pone interesante, porque esto no solo es teoría, esto es lo que sabemos, lo que vivimos día a día en muchas situaciones cotidianas, en la casa, con las parejas, con los amigos, con los papás, en una reunión familiar, con comentarios sexualizados, en muchos entornos. Y aquí ya me estoy entrando a la parte carnuda de este monólogo. Y aquí va el story time de El Abrebocas. El pasado 14 de abril fui a la universidad, como suelo hacerlo, un día común y corriente. Pero ese 14 de abril, ay, yo no me acuerdo qué día era, pero bueno, me acuerdo muy bien de la fecha. Y ese día estaba pesado, como raro, con una energía toda rara, diferente, como ustedes me entienden, ¿cierto? Como toda teen. Y bueno, yo estudio, para los que no saben, en Luis Amigó. Y ese día unas compañeras de la U estaban hablando, como cuchillando, no sé qué. Y una me preguntó, Tati, ¿vas a ir al plantón? Y yo pues, volteé la cabeza y le dije, ¿plantón de qué? Pues, ¿cómo así? Y me dijo, ¿no sabes lo que está pasando? Y ahí me contó de una denuncia de abuso sexual que hacían varias alumnas de la universidad en contra de un joven estudiante de publicidad. Y eso me pareció muy fuerte y automáticamente ignoré al docente que estaba dando clase, y les dije que me contaran más. Y bueno, me empezaron a contar de la situación, que en el baño de la U ocurrió pues un abuso, que al principio fue como pues algo consensuado de ir al lugar, ya después el man se pasó y bueno, yo no lo podía creer porque no era solo una, eran más de 10 mujeres alzando la voz. Y eso desencadenó un montón de cosas. Salimos de clase, obviamente yo tomé una posición activista y nos dirigimos a la plazoleta. No, chiques, automáticamente me dieron ganas de llorar. Me dio ansiedad, un sentimiento todo raro. Habían muchos carteles, gente en los balcones. Bueno, es que muchos carteles, yo soy muy exagerada. Habían como, pues había una tarima en la plazoleta donde estaban poniendo musiquita, una chica estaba como invitando a todos a acercarse. Y bueno, esto me tocó mucho porque en uno de esos carteles en los que pude ver decía, pon el nombre del abusador. Y se iban acercando poco a poco las personas. Al principio obviamente con temor porque romper
pues romper como el hielo es complejo, ¿cierto? Y el silencio y lo sientes en el cuerpo y en todas partes. Yo voy a subir unas fotos en un post de Instagram para que lo vean. Y bueno, no solo habían pues nombres de docentes, de alumnos, sino de padres de familia, de ginecólogos, no solo relacionado con la universidad, sino con muchos hombres. Y yo decía, ay, juepucha, ¿cómo así? Es que este profe me dio a mí, es que este no sé qué, y ya empezamos a hablar entre nosotras. Y yo decía, claro, ¿se acuerdan de este profe? Cómo miraba tal, los comentarios que hacía, entonces una también decía, ese profe la sigue pues, por redes y les escribe, un profesor de no sé qué, las acosa, no, un montón de cosas. Y yo decía, ¿qué es esto? Ya después salió a hablar pues la decana de la U, un montón de gente, varias víctimas contando pues como su historia, todo. Yo quiero aprovechar este espacio que me tocó muchísimo y yo dije, yo tengo que hablar de esto en el podcast porque yo quiero decirles a ustedes que me escuchan que hay cosas de las que no se tiene mucha información o preferimos no hablarlo. Y hoy yo, Tatiana Pérez, aquí en el podcast, quiero romper el círculo y contarles que el abuso o la violencia sexual no se limita solamente a la penetración. Esa es solo una de sus formas más visibles y extremas, pero no es la única. También hay violencias que se pueden, entre comillas, llamar simples. Una mirada que sexualizan sin consentimiento, no sé, un comentario que incomode, un piropo que invade, un roce accidental, pues en el cuerpo, una tocadita de algo, un manoseo, una insistencia cuando ya uno dice no, una presión disfrazada de insistencia romántica, un comentario en redes sociales u hostigamiento, pues como hay muchas maneras de abuso. Porque yo quiero hacer aclaración en esto porque yo escuchaba por los pasillos de la U que mucha gente decía, ay, ¿cómo así que este profesor? ¿Cómo así que este alumno? Pero normal, pues él sí hace comentarios, pero pues tampoco, es que esta gente ya no aguanta nada. Entonces, claro, por la desinformación y la ignorancia, la gente cree, pues qué fuerte decirlo, pero que si no hay penetración, que si no hay violación, entonces normal, se normaliza y no se habla y ya. Y no, la violencia sexual existe en un espectro muy amplio de lo que no nos han enseñado, de lo que no se habla. Incluye desde el acoso verbal, el contacto físico no consentido y pasando por dinámicas muy sutiles como la manipulación, la culpa, el chantaje emocional y todo esto para obtener algo sexual. Y esto no solamente ocurre con profes, alumnas, no, también de parte de alumnas a docentes, o pues qué triste decirlo, pero dentro de las familias también. Entonces, de estos temas que incomodan y que son con pinzas, hay que hablarse, no sé, hay que tocarlos porque estamos previniendo que las nuevas adolescencias, las nuevas infancias, nosotros seamos adultos más sanos. Esto a largo plazo lleva traumas y secuelas muy duras que con el tiempo a veces ya no son curables, o sea, ya uno queda ahí con la herida y hablarlo y nombrarlo hace que las cosas sean más diferentes. Incluso hay violencias que no tocan el cuerpo directamente, pero sí atraviesan la mente y la seguridad, como una mirada persistente, lo que les conté pues al principio, comentarios sobre el cuerpo, la hipersexualización constante, el hablar todo el tiempo de sexo y centrar solo una conversación en genitales, en hablar sobre el cuerpo del otro o de la otra. Y es que este es un tema muy carnudo y el problema es que muchas de estas formas han sido tan normalizadas que dejamos de nombrarlas como lo que son. Y nos han enseñado a reírnos del comentario incómodo.
a ignorar la mirada, a minimizar el toque inapropiado. Nos dicen que así son los hombres, que no fue para tanto, que peor sería otra cosa. Y ahí es donde empieza el silencio. Digamos, pongamos una escena familiar. Ay no, qué fuerte esto, pero hay que hablarlo. Una prima, alguien cercano, ¿cierto?, de la familia, fue violado. Y esa persona te cuenta. Y tú prefieres callar y decir no y tratarla como exagerada, no, eso no, tú estás exagerando, tú viste las cosas mal, eso no fue así. Claro, esa persona aprende que hay que callar, que si habla, ella es el error, que eso no pasó. Entonces empieza a minimizarse, empieza a pensar que ella o él es el problema. Y va creciendo y eso se convierte como los copitos de nieve y va creciendo esa bola y va creciendo y va creciendo hasta que eso llega a una enfermedad o a un problema peor o empieza, pues ya cuando es adulto quiere vengarse o sentir esa rabia o ya no se puede vincular con más personas, le da miedo, pena cuando ya empieza su vida sexual activa. Entonces hay muchas cosas las que desencadenan eso. Por eso no es normal que el profesor de inglés te acose por redes sociales o te invite a salir y te diga que no tienes que presentar los exámenes. Tampoco es normal que el docente de X asignatura te mire constantemente las tetas en clase. Tampoco es normal que un tío, un primo o hasta el propio papá te esté tocando los genitales o te esté diciendo que hagas actos obscenos o esté lanzando comentarios intrusivos. Eso no es normal. Por eso, cuando hoy empezamos a ponerle nombre a esas violencias, a decir esto también está mal, la reacción muchas veces es invalidarnos. Y acá es lo que más duele porque nos dicen que exageramos, que somos sensibles, que ya no aguantamos nada. Pero no es que ahora aguantemos menos, es que antes nos tocaba aguantarlo todo y ya aguantamos demasiado. ¿Ustedes creen que nuestras abuelas, que nuestro linaje de mujeres que tuvieron tantos hijos, 12, 15, 20, fue con consentimiento? Fue porque en realidad querían, porque esos 12, 15, 20 fueron planeados. Claro que no. Y sí, hablar de esto duele y también es peligroso y yo con mucho respeto lo nombro, honrando obviamente mi linaje. Casi se me sale una calza por decir honrar. Pero, pero sí, esto es doloroso, pero no. Consentimiento, todos esos hijos también fueron violaciones. Violaciones de que el papá llegara cansado o borracho a eyacular en la mamá, a excitarse en el cuerpo de ella y ella sin querer, quizás dormida, obligada. Eso no es normal. Pero ellas lo callaron y lo aguantaron por mucho tiempo, porque romper el silencio implica también dolor, implica separación, implica estatus, economía. Y cuando hay jerarquías, y más en esos tiempos de antes, es muy complejo. Por eso hoy nosotras y nosotros podemos alzar la voz y hay una comunidad grandísima que hoy nos abraza y nos dice, no estás sola ni solo. Aquí estoy yo, por ejemplo, hablando por un montón de personas que han sufrido violencia desde su núcleo familiar, amigos, amigas, personas muy cercanas que me han contado muy de cerca todo lo que han vivido y que es muy duro y uno dice, pucha, pero ¿cómo así? Entonces ahí entra uno a juzgar en su desconocimiento y en su ignorancia y por qué no hablaste antes y por qué esto y por qué lo otro. Pero es que el otro en medio de su extremo dolor solamente quiere ser escuchado, sacar
desde el fondo de su cuerpo todo ese dolor y toda esa rabia de ese acto, de esa situación, de eso que pasó. Entonces muchas veces lo que necesita el otro, la otra, es simplemente ser escuchado. No quiere un consejo, no quiere que le diga qué hacer. Sí, obviamente hay conductas, hay pasos que seguir, pero cuando los casos son tan cercanos, pues escuchemos. Como me decía mi maestro Moise, tenemos dos orejas y una sola boca. Escuchemos más y hablemos menos. Y aquí hay algo clave y es que el consentimiento no es solo un sí o un no en una relación sexual. Aquí hay un límite constante en cómo te miran, cómo te hablan, cómo se acercan a tu cuerpo. Si algo incomoda, invade o se siente impuesto, ya hay una línea que se cruzó. Yo en clase de semiótica y pues también en un reel de Instagram y con muchos amigos, yo he dicho que porque la cultura paisa, más que todo, es tan melosa. Ay, yo en este sentido parezco como rola, como alemana, no sé, pero a mí no me gusta que me saluden de pico, a mí no me gusta esa abrazadera, esa tocadera, y los paisas son muy así. Yo no sé si fue por mi experiencia en la USA o por mi signo Capricornio, que es frío, no sé, pero a mí no me gusta eso y yo siento que a veces para los niños es muy abrumador. Si para una adulta a veces es abrumador poner ese límite y decirle a la gente, oye, no me saludes así, qué pena, es que no me gusta, porque también es incómodo, ¿cierto? A veces poner límites como, pues no quiero sonar grosera, pero tampoco quiero hacer algo que no quiero. Entonces imagínate un niño que siempre le han dicho que tiene que saludar y que ser de tal forma, porque si no es un mal educado, y llega una persona y piquito viene, piquito va y manoseo y no sé qué, se normaliza. Porque muy pocas familias te enseñan o se habla de esto y se dice, si alguien llega y te toca de tal forma, no se puede, na. Entonces, nombrar estas violencias no es exagerar, es incomodar un sistema que durante años ha funcionado porque muchas cosas se quedaron calladas. Y todos saben que en las universidades hay cosas que se saben, y en las casas, y en muchas partes. No con pruebas en la mano, pero sí con suficientes historias repetidas como para decir, ok, aquí está pasando algo. Lo que hizo la universidad, que pues tomó una postura muy básica, muy cómoda. Salió, ay, no me acuerdo si es el decano, bueno, aquí voy a decir, no me acuerdo quién fue, el rector, no sé, pero salió alguien en redes sociales a hablar del caso, pero fue un mensaje súper parco, súper nada que ver, y aún así todo sigue igual. Fue como listo ese día y se habla por los pasillos, pero y ya. Porque hablar de eso en voz alta y nombrarlo conlleva mucha responsabilidad. Porque tienen poder, porque son intocables, porque nadie quiere meterse en problemas con las vacas sagradas de la universidad. Y entonces yo me pregunto, si la universidad se supone que es un lugar seguro y no lo es, y si la casa, el hogar, la raíz se supone que es también un lugar seguro y tampoco siempre lo es, ¿y entonces dónde? ¿Dónde se supone que estamos seguras y seguros? Las mujeres, las infancias. Y luego viene la pregunta favorita de la gente. ¿Por qué hablo después de tanto tiempo? ¿Verdad? No lo entienden. Porque estaba sola o solo, porque nadie lo iba a sostener,
porque vio cómo reaccionaban con otras y aprendió a callar, a tomar silencio como una postura. Aprendió que hablar tenía un costo y aunque doliera, callar era más seguro. Y aquí quiero que nos quedemos en algo clave, y es que el silencio no es neutral. El silencio toma un partido, sea porque usted también está herido y no quiere hablar del tema, porque no sabe qué decir, porque se incomoda, porque es un macho en potencia, porque está enclosetado, o porque usted como mujer siente que es demasiado, o porque usted está apoyando y avalando al género masculino. Hay muchas formas de tomar partido y el silencio es una de ellas. Cuando tú dices y decides no decir nada, estás ya eligiendo. ¿De qué lado estás cuando decides no incomodar? Mera pregunta. ¿De qué lado estás cuando decides no incomodar? ¿Del lado de la víctima o el victimario? ¿Del lado del acosado o del acosador? ¿Del violador o la víctima? ¿De qué lado estamos? Y ya es momento de cambiar eso. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántas luchas? Ya es momento de incomodar a los que incomodan. Ya es momento de pasarle el balón y decirle, este partido lo tenés que jugar vos. Y ponerte tu uniforme para ir a la guerra, para vivir esta lucha que nos ha tomado a nosotras tanto tiempo. Porque durante años hemos sido nosotras las incómodas, por cómo nos vestimos, por cómo nos expresamos, porque si mostramos mucho, por si mostramos poco, por el cuerpo, porque no tenés tetas y estás mostrando los pezones, porque estás muy bajita, porque te ves muy joven para tu edad, porque no te depilas y te ves sucia, porque tienes energía muy masculina y deberías ser más femenina, por el cuerpo, la cara, por no vernos perfectas. Y siempre bajo la lupa, siempre evaluadas. Pero mire al lado, son intocables. Ellos buscan cuerpos perfectos y usted va a verlos y son barrigones, sedentarios, sentados en un sofá viendo televisión, cero interesantes, son malos en la cama porque ven porno todo el tiempo, porque se educaron a punta de porno, que es lo peor que nos ha existido a la humanidad. Entonces sí, hay que descentralizar, dejar de construir en función de lo que piensan, de lo que quieren, de lo que desean, de lo que les incomoda, porque hablarles duro y nombrarlo va en contra de lo que ellos esperan, porque cuando todo gira alrededor de eso, nosotras desaparecemos, no existimos, somos un trofeo más. Y ya para terminar, dejemos de atacarnos entre nosotras, porque si allá afuera ya incomodan, ya es doloroso, ¿por qué repetirlo aquí? Esto no es solo una historia, no es solo mi historia, no es solo algo que pasó en mi universidad y que pasan todas, no. Es algo que pasa todo el tiempo, en todas partes. Y sí, esto cansa, cansa hablar siempre de lo mismo y ver que cada vez vamos como más de para atrás, como que explicar siempre lo básico cansa, cansa justificar lo que duele, cansa contarte lo que estoy sintiendo y que tú me digas, chévere, está muy bueno. Sí, ese monólogo está bien. Está bien. ¿De qué me estás hablando, Marce? Y no es que queramos que nos debatas, que nos pelees, que hagamos un show aquí, la Tercera Guerra Mundial y salga Juana de Arco. No. Pero sí seamos un poco más críticos, o sea, ¿de qué lado estamos?
Pensémonos, incomodémonos, abracémonos juntos. Esta vida está densa. Afuera todo está en llamas. La salud mental es otro tema del que hay que hablar. Y esto que digo me lo estoy diciendo también a mí. Hay que ser empáticos. Pero lo que más cansa es sentir que incluso cuando uno está acompañada, lo dejan solo o sola. Y bueno, gente del pueblo, hoy un monólogo corto, pero yo tenía que nombrar esto, que contarles, que tocar mi raíz, tocar esto que me duele y nombrarlo. Porque sí, hoy estoy hablando yo, alzando yo la voz, pero sé que hay un montón de mujeres, de niños, de hombres también que han sido abusados y no saben cómo nombrarlo y lo normalizaron. Y por eso hay tanta gente mala en potencia afuera, en la calle. Porque es una conducta psicológica. El que fue violado es un violador en potencia y no siempre, pero es un factor que se va repitiendo. Es como el bullying. Yo hice bullying, a mí me hicieron bullying en el colegio, entonces yo también hago bullying y también me burlo del otro y critico, porque vamos haciendo lo que nos hacen, pero no, hay que romper eso. Bueno, gente del pueblo, hasta aquí llegó este monólogo. Ay, los quiero mucho, muchas gracias en serio por escucharme, por estar. Hace unos días, pues en unos monólogos, en un episodio, saludé a un amigo que adoro con todo el corazón, a Camilo, que me escucha siempre y es mi fan number one. Pero ahora este monólogo es dedicado a Manuela, una compañera, una mujer increíble que me dejó la universidad, que está súper enganchada con el podcast, le gusta muchísimo, siempre me habla de los episodios. Gracias, gracias por apoyarme, por escucharme. Recuerden, gente del pueblo, seguirnos en YouTube y en Spotify como La Gente del Pueblo Podcast. Comenten, denle like, compártanlo. Esto yo lo hago con toda la pasión del mundo, es para ustedes. Y en las redes sociales, en Instagram, estamos como lagente.delpueblo y espérennos en otro nuevo episodio. Bye.